hoy realmente no ha aparecido. Vamos a ver si México es capaz de aprovechar estos instantes donde comienza a tocar mejor la pelota. La selección de México estaba en medio de un escándalo. Pero en el peor momento de su historia, iban a ser el hombre que reconciliaría a los jugadores con la hinchada. Giovanni Contorrado, que le pegue de larga distancia. La pelota es para Hernández, ya giró Hernández, sigue el Chicharo, ¡gol! ¡Gol! Respiró fútbol desde chiquito y se preparó para que su padre lo viera haciendo algo que nunca pudo hacer. Ponerse la verde y salir a la cancha en un mundial. Pero hizo mucho más que eso. ¡De México! ¿Qué decimos? ¡Gol! ¡Golazo de Hernández! Soy Albano Bello. Soy Bruno Celsa. Y hoy, en Fútbol Portátil, Te vamos a contar la historia de Javier Chicharito Hernández. El control vale todo y la definición es impresionante al ángulo. México descuenta y le quedan 19 minutos al partido. Fútbol Portátil. El fútbol es el mismo. La forma de contarlo es otra. Con Bruno Celsa y Albano Bello. Fútbol Portátil. La pelota ya está en el aire. Un programa de Uycast. Albano, estamos grabando de nuevo. estamos grabando de nuevo en el nuevo estudio de Fútbol Portátil, en remozado escenario, ¿verdad? Un coqueto lugar. ¿Qué nombre le vamos a poner? Mira, a mí la verdad que no se me ocurre nada en este momento, pero de repente podríamos ponerle el nombre de alguno de los jugadores de los que hablamos en los episodios anteriores, ¿te parece o nada que ver? Podríamos ponerle Estudio de Chicharito. Total, lo vamos a tener con la historia de él. No es mala, o podemos ponerle Estudio Chícharo, sino que es el primer jugador del que vamos a hablar. Pero es lo mismo que dije yo. No. Como es ley general en el mundo del fútbol, para que haya un Chicharito, primero tiene que haber un Chícharo. De verdad, no lo había pensado. Es lo que pasa siempre, para que haya un Pipita Higuaín, tiene que haber un Pipa Higuaín. Pipa. Igual ya era el Pipita ya es Pipa. Ya es pipa. Pero sí, pero es verdad. Es por ahí. Pero siempre va o para que haya un Bochita Cardacho, tiene que haber un Bocha. Entonces, por eso es que tenemos que hablar primero de Chícharo. La historia de hoy arranca en el año 1986 en Guadalajara, México. En ese año y en ese país se jugaba cierto mundial de fútbol que recordamos principalmente porque fue el mundial en el que brilló Diego Armando Maradona. Es cierto, cuando nació el gol a los ingleses, la mano de Dios. Exactamente. Y en esa selección mexicana, en la selección de ese mundial que llegó a cuartos de final, algo que después se le complicaría mucho a México, ¿verdad? Tal cual, las únicas dos veces que llegó a cuartos de final fue jugando de local. Pero una de esas dos veces, cuarto de final era la fase inmediata a la fase de grupos. Claro. O sea, era como los octavos de ahora. Exacto. Cosa que México viene logrando, pero no pasa más. Y esa vez sí llegó a cuartos. ¿Sí llegó? Era el mundial de 1986 y era el mundial en su casa. Exacto. Y en el equipo, en el plantel de esa selección mexicana, había un jugador que se llamaba Javier Hernández Gutiérrez, el Chícharo. Claro. El tipo era un delantero que en ese momento tenía 25 años. Desde su debut había jugado siempre en los Tecos de Guadalajara y le había llegado la convocatoria a la selección mexicana para el Mundial. El momento que todo futbolista sueña. Sí, es el momento que todo futbolista sueña, pero viste que la historia de la selección de México y sus futbolistas siempre es medio rara, siempre hay algún problema interno, algún escándalo entre partidos, discusiones con técnicos y periodistas, ¿cierto? Es como medio complicado todo. ¿Y al Chícharo qué le pasó? A él específicamente no le pasó nada en ese mundial. De hecho, no le pasó nada. De nada, porque si bien integró el plantel, no jugó un solo minuto. Fue a juntar millas. Exacto. Bien. Fue y tampoco millas porque en el mismo lugar también. Es verdad. En este caso era en el país del local, así que Es verdad. tampoco ni siquiera pudo ir al free shop. Qué bajón eso, ¿no? Te toca Terrible. jugar un mundial, lo jugás de local Y no jugás y un no minuto. jugás más. Terrible, ligó muy mal. Pero te cuento esto porque fue el único mundial del que participó el Chícharo, un jugador que se retiró en 1999. O sea que te estoy diciendo que le pasaron por adelante. ¿Tuvo carrera? Exacto, le pasaron por adelante 3 mundiales más que siempre los tuvo que mirar desde la casa. ¿Y qué pasó? ¿Es alguna lesión? Mirá, previo al Mundial de Italia 90 ocurrió algo que se conoce como el cachirulazo. Un escándalo futbolístico que se conoce como el cachirulazo. ¿Cachirulazo? Sí. ¿Un personaje del Chavo? Cerca. Ah. Cachirulo era un personaje de la televisión mexicana de los años 50 y 60. Bien. El personaje era un niño, pero lo interpretaba un actor que se llama Enrique Alonso. Ujú. El tipo, en el momento en que empezó a interpretar a Cachirulo, tenía 20 largos. Ujú. Y cuando empezó el momento de mayor éxito, ya tenía más de 30. Bien. Pero interpretaba a un niño. Para. ¿Vos me estás diciendo que los mexicanos hicieron la gran África? ¿La gran selección juvenil africana? Sí.
hicieron eso mismo. En abril de 1988 se jugó un torneo sub-20 de CONCACAF para definir a las selecciones que se iban a clasificar al Mundial del 89. Claro. Lo que pasa siempre, tenés una especie de, en nuestro caso sería un sudamericano sub-20, en este caso es un torneo A veces es preolímpico también, pero Exacto. sí, una competencia. En este caso es un torneo de CONCACAF sub-20 Perfecto. para definir a los clasificados al Mundial. La sub-20 de México participó del torneo y terminó segunda y clasificada. Bien. Pero pasó algo increíble, Albano. No. Pasó algo que no te vas a poder imaginar. ¿Qué pasó? Un periodista deportivo decidió hacer algo sorprendente. Algo que no se ve siempre en el Pero periodismo por favor, deportivo. decime, no des más vueltas. Es algo que Me estás angustiando, Bruno. pasa muy pocas veces en el periodismo deportivo. ¿Qué hizo? ¿Te digo? Decime. ¿Estás preparado? ¿Para qué tomas esto? Bien. El tipo decidió investigar. Nah, no te puedo creer. Sí. Nah. El periodista se llamaba Antonio Moreno y trabajaba en TV Azteca. Obviamente el tipo conocía a casi todos los jugadores de esa selección sub-20. Era el periodista que cubría a México en la selección sub-20. Claramente los conocía prácticamente Era todos como los el jugadores. cámara verde de ellos. Exacto. Y estaba convencido de que había algo que no le terminaba de cerrar. Entonces, ¿qué hizo? Se puso a averiguar y descubrió un montón de irregularidades en las actas de nacimiento de los jugadores de esa selección. Trucharon las edades. Trucharon las edades, sí señor. Obviamente la FIFA se enteró de esto y se vinieron las sanciones. Afuera del Mundial Sub-20, me imagino. No solo eso, no ¿No? solo afuera del Mundial Sub-20. ¿No? Los descalificaron del Mundial Sub-20 y los suspendieron por 2 años a todas las categorías de la selección mexicana. Eso quiere decir que además de quedarse sin Mundial Sub-20, para el que habían clasificado, porque Claro. terminaron segundos, se quedaron sin Juegos Olímpicos de 1988 para los que ya se habían clasificado en un torneo anterior y sin Mundial de Italia 90. Es verdad, México no fue Italia 90. Era por esto. Fue por eso. Los mataron. Fue por eso. Los mataron y el Chícharo, que en el 90 estaba jugando en el Puebla, era el primer pase que metía el Chícharo porque había Claro. estado toda su vida en los Tecos. ¿Verdad? Jugaba en el Puebla y era tenido en cuenta por la selección mayor, sin terminar de ser titular, pero estaba en el plantel. Se quedó sin mundial. Después pegó un bajón y nunca más volvió a tener nivel de selección. Sin embargo, el mismo año del cachirulazo iba a pasar algo que cambiaría por completo el vínculo entre los hinchas y la selección de México. ¿Qué? Iba a nacer un ídolo. El 1 de junio de 1988, hace ya 30 años, Silvia Balcázar, ¿Cómo le va, doña Silvia? la esposa de Javier Hernández Gutiérrez, daba a luz a Javier Hernández Balcázar. El chicharito. El Chicharito. ¿Saben qué quiere decir chicharito? ¿Qué quiere decir? Arvejita. Fútbol Portátil, un programa de Uicast. Otro hijo de Guadalajara, ¿verdad? Otro más, igual que el padre. Chicharito nació allí y empezó a entrenar a los 9 años en las Chivas, uno de los 3 grandes del fútbol mexicano. Sí. Y otro club vinculado a su familia también, A ¿sabías ver. eso? Pero salió de Tecos el papá. El papá salió de Tecos Bien. y el abuelo materno, Tomás Balcázar, el papá de Silvia, Hola, don Tomás. exacto, es un jugador histórico de las Chivas, es una leyenda de las Chivas, campeón de campeones de la Liga Mexicana y autor de un gol con México en el Mundial de 1954 ante la selección de Francia. Bien, hagamos la salvedad de que en esas épocas México no solía hacer goles en mundiales. Exacto. Así que tiene todavía muchísimo más valor y eso demuestra el nivel del señor Tomás. Así es, y además, algo que es muy importante, los 3 delanteros. Ah, bien, ya hay un determinismo El abuelo, genético. el abuelo, el padre, el nieto, los 3 delanteros. Imposible que no saliera a jugar de fútbol. Imposible. Ya sea por su abuelo o por su padre, Chicharito respiraba fútbol y tenía un vínculo especial con la selección. Con esa espina de no haber podido ver a su padre vestir la camiseta del Tri cuando su padre estaba en su mejor momento. Claro, aparte tuvo, o sea, porque si el padre se retiró en el 99, tenía 11, pudo haberlo llegado a ver. Pudo haberlo llegado a ver con la selección, Pero no se dio. en un mundial, pero eso no sucedió. ¿Y cuándo llega el debut en primera? Bueno, el debut de Chicharito en primera es a los 18 años, Mm. el 6 de septiembre de 2006. Bien. Ese día las Chivas jugaban contra el Necaxa por el campeonato Apertura mexicano. Yo le voy al Necaxa. Con el partido 3-0 a favor de las Chivas, Chicharito entró a los 83 minutos por Omar Bravo. Ah, qué nene. Sí, ¿te acordás? Sí. Jugador de la selección, número 9. Bien. Bueno, en ese partido Omar Bravo había metido 2 goles. Bien, bien. 2 de los 3 que llevaba a las Chivas en ese momento. Un partido cómodo y bueno, los últimos minutos para que un jugador joven se pueda ir adaptando. Me parece una buena estrategia. Y mirá si se habrá adaptado bien, ¿Qué? y esto es algo que le pasó a lo largo de toda su carrera a Chicharito, si se habrá adaptado bien que a los 88 minutos Chicharito agarra Sí. la pelota en el área, Sí. da media vuelta, frena,
Deja seguir de largo a un zaguero. Tráeme cigarrillos. Exacto. Le prende el arco de derecha y mete el 4-0. ¡Oh! En el debut, así de una. Así de una. Golazo. Bienvenido al fútbol mexicano, decía el relator mientras lo miraba salir festejando como loco. Estuve viendo en YouTube el gol, ¿Sí? que es una demencia. Qué y el divino. relator arranca: Chicharito, bienvenido al fútbol mexicano. Y a partir de ahí, Chicharito tuvo algunos partidos más, siempre ingresando desde el banco. Y Chivas salió campeón de la Liga Mexicana 2006-2007. Y él es muy querido en las Chivas todavía, ¿no? Lo quieren, pero le costó ganarse el puesto igual, ¿eh? No fue que hizo ese gol y a partir de ahí empezó a meter goles como loco. Él no terminaba de convencer a los técnicos, jugaba pocos partidos, hacía poquitos goles. Estuvo 3 años así hasta que en 2009 explota. ¿Cuántos tiene el Pony Marco Cancino? ¿36? 37 años. 37. Y el Chícharo tiene 21. 20, 21. ¡Aquí está Chícharo! ¡Disparo! ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡De alfombra roja y caravanas! ¡Chícharo! 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 ¡Qué golazo, Chícharo! ¡Ahí les encargo el changarro! ¡Voy a felicitarlo! Pero por supuesto, ahorita vamos a ver la repetición. Qué manera de quitarse al defensa. En una décima de segundo se da una vuelta. Vamos a ver cómo la recibe. Pero más, qué rápido, la verdad. Eso, hacerlo en el fútbol, es la verdad una virtud. Voltearte, quitarte al defensor y sacar un disparo donde sale, la verdad, mis respetos. Aquí lo vamos a ver de frente. Ve nomás qué manera, o sea, qué manera. Ahí el Tepa Jiménez no logra, la verdad, ya con la velocidad que lo hace. En el Apertura Mexicano de 2009 se ganó la titularidad, jugó 17 partidos y metió 11 goles. Bien, 21 añitos, bien. Sí. Además, ese año jugó la Interliga, que era, no sé si te acordás, era ese campeonato que jugaban los equipos mexicanos. Era buenísimo, porque Sí. era un campeonato que jugaban los equipos mexicanos Sí. en Estados Unidos Ah. para definir la clasificación a la Copa Libertadores. Señor Billetín y Don Dinero. Sí. ¿Y qué pasó? En ese torneo Chivas sale campeón. Bien, ahí arrancó la subida, digamos, ¿no? Sí, arranca la escalada en la carrera de Chicharito. Ah, bien, es por ahí, es por ahí. Por esa época también es que empieza su historia con la selección mexicana mayor. Claro. ¿Y en juveniles? Él pertenece a esa generación de futbolistas como Giovanni Dos Santos, Ujú. Carlos Vela y Héctor Moreno. Son Lindos nenes. esa generación de jugadores que ahora están en la vuelta de los 30 años todos. Sí, correcto. Empezó con México en sub-17 y estuvo en la preselección para el Mundial de Perú 2005, Me acuerdo. que lo gana México ese Me Mundial, acuerdo, sí, señores. pero en el recorte final se quedó afuera de esa selección. El mejor jugador de ese torneo fue Anderson, un brasileño que no sé si te acordás, que después jugó en el Manchester United, Sí. uno de trencitas. Sí, ¿verdad? Y el balón de plata fue Giovanni Dos Santos, que en ese momento la rompía. De hecho, le vale el pase al Barcelona ese mundial a verdad. Giovanni Dos Santos. Chicharito sí va Sí. al Mundial Sub-20 de 2007, Bien. donde México llega a cuartos de final y pierde, cuando no, con Ah. Argentina. Ah, ya de chiquitos vienen frustrados con Argentina en los mundiales. La pasan horrible cada vez que les toca Argentina. Bien, hablamos sub-17. Sí. En esa Sub-20, Sí. te recuerdo por las dudas, Sí. era una generación Sub-20 muy importante. Es lo que te digo, es una generación de Sub-20 que ahora andan entre los 30 y los 31 años. Claro. En Argentina, por ejemplo, jugaba el Kun Agüero ¿Verdad? y el golero era Chiquito Romero. Cierto. El golero de Argentina. En Uruguay estaban Martín Cáceres, Edinson Cavani y Luis Suárez. Cuadrazo. Un cuadrazo. En España estaba Fábregas. Tenés planteles tremendos en esa generación, en esa época, en ese Mundial 2007. Sí, fue una buena camada, la verdad. Sí, muy buena camada. Y en la mayor, ¿cuándo arranca? En la mayor debuta el 30 de septiembre de 2009 contra Colombia en Dallas, en un amistoso que perdieron 2-1. ¿Cómo le gusta jugar en Estados Unidos, Se canta, vive jugando en Estados Unidos. Chicharito le da la asistencia a Paul Aguilar para el gol de México y no vuelve a jugar ahí hasta febrero de 2010. 2010. 2010. En 2010, ya en la previa para el Mundial de Sudáfrica en el mes de febrero, México le gana a Bolivia 5-0 Oh. y ahí mete sus primeros La goles. primera dopieta. Exacto. Un tipo acostumbrado a meter goles de a pares o de Bastante tres. seguido. Sí. Y de ahí, estamos hablando de febrero de 2010, unos poquitos meses y el Mundial. De ahí al Mundial, y como para que no vaya, aparte, Mm. porque viste que yo te dije que él debutó en septiembre de 2009. ¿Cierto? Bueno, entre ese día del debut y el debut de México en el Sí. Mundial, Chicharito jugó 7 partidos amistosos y metió 9 goles. Ah, se moría de gana por ir. Estamos hablando de que él era un pibe de 20 años en ese momento, que en el Mundial Sub-20 había sido suplente porque no era titular en Es el verdad, equipo. ni en la sub-17 ni en la sub-20. En la Sub-17 no va al Mundial. No va al y en Mundial. y en la Sub-20 era suplente. No había jugado eliminatorias tampoco.
y que empezó siendo convocado para ver si en una de esas podía meterse como suplente, capaz que seleccionaba a alguno de los veteranos. El típico pendejo que va a un mundial a ver si tiene un partido en el que pueda entrar 10 minutos y la mueva un poco. Y la expectativa era esa. El revulsivo. Exacto. Además, me imagino que era así, viendo quiénes eran los delanteros que fueron al Mundial de Sudáfrica. Además de Chicharito estaban Guille Franco, 30 largos. Argentino nacionalizado mexicano. Eso además es un problema aparte que da para hacer otro podcast acerca de la cuestión de los naturalizados. Pero sigamos. Cuauhtémoc Blanco, el Cuau, ya veteranísimo y uno de los goleadores históricos de México. Tal cual. Gio dos Santos. Que le ganó la titularidad toda la vida en la selección. Y de la misma generación. Carlitos Vela, también de la misma generación. O sea, hasta ahora jóvenes 3. Sí. Pero encima llevó más delanteros. Llevaron al Bofo, Adolfo Bautista y Alberto Medina. Estamos diciendo tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 delanteros llevó México al Mundial de Sudáfrica. Y quedó eliminado en octavos de final. No todos son goles en la vida, señores. De mitad. Estamos hablando que son todos jugadores experimentados. Claramente. Algunos con pasos breves quizás, pero en Europa. Claro. Sí, los que no eran veteranos, que eran Giovanni dos Santos y Vela, estaban en Europa ya. Exactamente. Y así todo, Chicharito entra en el plantel. Bien. Le dan el famoso dorsal 14 que usa hasta hoy en cuanto club se le pasa por adelante. Y terminó siendo el delantero más importante de México en ese mundial. En la fase de grupos fue suplente, pero entró en los 3 partidos. De hecho, en el mejor partido de México en ese mundial, que es el que México le gana 2-0 a Francia y que todos los uruguayos lo festejamos porque nos sacamos de arriba un rival tremendo en la fase de grupos. Tal cual. Chicharito hace uno de los 2 goles. Ay, así todo no lo ponían. No lo ponían hasta que en octavos de final contra Argentina le toca ser titular y mete un gol. ¡Vamos, Chicharito viejo y peludo! Un gol que resulta ser el gol del descuento de México, que perdió 3-1 y se quedó afuera en octavos de final, otra vez, con Argentina. Otra vez. ¡Qué martirio! México los octavos, Argentina. Es tremendo, es tremendo. ¿Te acordás de ese mundial del 86 que te contaba que el Chícharo estuvo en el plantel y no pudo jugar? Sí. Fue el último en el que estuvieron en cuartos de final. Es verdad. Después, bueno, al 90 no van por el gachirulazo y de ahí en adelante 94, siempre fueron octavos hasta el día de hoy. Pero los hinchas mexicanos se llevaban del mundial a un nuevo goleador, un pibe que en ese momento tenía 21 años y que en menos de un año ya había hecho 11 goles con la selección, 2 en mundiales y ante rivales como Francia y Argentina. Todo el futuro muy promisorio por delante. Sí, sí. Che, Bruno, mira, preparé un guacamolito que me quedo, no sabe cómo quedó, está para chuparse los dedos. ¿Traigo unas tostaditas y le entramos? Sí, dale. Pará, déjame poner el relato del gol a Francia y le entramos, dale. Bye. Fútbol portátil. Ciñá apretado, el equipo mexicano aprieta, recupera, pelota para el Chícharo, el de Guadalajara, Jalisco, el hijo del Chícharo de Tolotlán. Chícharo, solo, no la falle, Chícharo, no la falle. Chícharo. México, Chícharo llega pleno, claro, solo, llega al área, queda de frente, se quita el arquero, Lloris tiene la gloria de la red, patea y la pone ahí, donde los peces no quieren llegar, vívalo otra vez, el equipo mexicano está ganando, vean al Chícharo, parte de buena posición al parecer, ahí está, el gol. Lo platicamos todos. La pelota ya está en el aire. Carrick lifted in towards Hernandez. Czech hesitated and Hernandez scores. It might just be his first touch of the game. Inside 5 minutes, Javier Hernandez, who's got an outstanding goal-scoring record against Chelsea, embarrasses Petr Cech. Manchester United are just starting to get Tuesday out of their systems. Termina el mundial y Chicharito salta al fútbol europeo con todo. El famoso pase al Manchester United. Exactamente. El señor Sir Alex Ferguson. Exacto, hay que ponerse de pie para nombrarlo. Se lo pide a los accionistas del Manchester United. Recordemos que los cuadros importantes de la Premier League ya dejaron de ser propiedad de sus hinchas, sino que socios. Ahora son empresas. Exacto. Le tiran 7,5 millones de euros por la cabeza a las Chivas. Un vuelto. Y el pibe cae en un equipo con algunos niños como Van der Sar, Rooney, Rio Ferdinand, Ryan Giggs y Patrice Evra. Todas bestias que ya tenían un nombre. Tenían un nombre, tenían una carrera, mundiales jugados arriba, campeonatos ganados. Todo. Y no iba a ser fácil, obviamente, que se acomodara en ese plantel. Pero sabes que no le costó nada.
¿Ah, no? No le costó nada. Contame. En su primera temporada Sí. jugó 27 partidos y metió 13 goles. Casi medio gol por partido. Exacto. Bien. Fue el segundo goleador del equipo por detrás de Berbatov, el búlgaro. Dimitar Berbatov. Voy a hacer Sí. un paréntesis. Mi jugador fetiche en el Pro Evolution Soccer 5. Me encanta. Yo quién era el 5. No me acuerdo quién tenía, pero tenía uno ahí. Gilardino. Gilardino, En el Pro Evolution Soccer 5, mi jugador fetiche era Gilardino, no por lo bueno que fuera, sino porque me encantaba ver el festejo con El festejo del violín lo podías editar aparte. Tenías el festejo con el violín, sí. El segmento nerdo. Sí, El fútbol portátil. Sí, señor. Segundo goleador detrás de Berbatov, el Manchester United sale campeón de la Premier League y llega a la final de la Champions. Bien, y jugó esa final que me acuerdo que el Manchester pierde 3-1 con el Barcelona. Es esa misma. Iba muy bien el Manchester hasta que lo agarra el Barcelona de Guardiola, que estaba en el mejor momento que podían tener. Y le dio para que tengan, para que guarden, para que repartan y para que le dejen a la tía un poquito. Pero Chicharito tuvo un gran año. Sí. Y se venía otro torneo con México, ¿verdad? Se Porque venía. no solamente en Sudamérica y en Europa se juegan competencias continentales. Exacto. Hay que recordar a veces que México, que de repente es un equipo que puede, en otras partes, en Europa y en Sudamérica sobre todo, recibe burlas por ese tema de quedar afuera en los octavos de final, porque cuando juega Copa América no le va muy bien, etcétera, etcétera. Exacto. En su lugar, que es la CONCACAF, es uno de los equipos más importantes. Gran animador y campeón. Siempre, y ganando casi todas las Copas Continentales, peleando mano a mano con Estados Unidos siempre. Tal cual. Entonces, en la Copa de Oro de la CONCACAF de 2011, Chicharito siguió con esa racha goleadora demencial que tenía del año anterior. Recordemos que este es su segundo año con la selección mexicana. De verdad, septiembre de 2009 y acá estamos en 2011. 2011, mediados de Nada. 2011. Bueno, en ese torneo Chicharito mete 7 goles, México sale campeón ganándole la final 4-2 a Estados Unidos y en California. Oh. En tu cara y en tu cancha, Obama. Dream of Californication. Como para no ser ídolo si lideras a tu equipo a ganar un torneo así. Goleador, mejor jugador del torneo, figura en la final, da una de las asistencias, todo bien Crack. eso, todo bien. Y en el United además estuvo bastante tiempo, ¿no? Estuvo 4 temporadas hasta que llegó un señor que ya nombramos en el ¿Lo capítulo. tenemos? Lo vivimos nombrando. Inquilino. Sí, sí, porque sí. Está siempre. ¿Lo decís vos? Decilo vos. Llegó Louis van Gaal, el técnico holandés que venía a dirigir a la selección de Holanda en el Mundial Cierto. de 2014. Y Van Gaal le dijo que no lo iba a tener en cuenta. Antes de eso, Chicharito había metido 58 goles. Pero también hay que tener en cuenta que su mejor momento había sido con Sir Alex Ferguson en las primeras 3 temporadas que estuvo. Claro. Después, Ferguson deja el Manchester United. Por inexorables leyes del tiempo. Esa cantidad de tiempo que tú, yo no me acuerdo cuántos años estuvo Ferguson en el Manchester United. Deja el Manchester, arranca David Moyes. Una temporada Un que fue gusto, desastre. ¿qué tal? Encantado, Albano mucho Bello. gusto, como no, por supuesto, el señor David Moyes. Una temporada que fue un desastre para el Manchester United. ¿Verdad? De hecho, que puede ser que dije Ryan. Exactamente. Claro. Moyes no termina la temporada. Los últimos partidos los dirige Ryan Giggs, que estaba jugando su último año, era técnico y futbolista al mismo tiempo. La gran Gianluca Vialli, la gran Exacto. Gullit. Y ese año había sido bastante flojito para Chicharito. En ese año había jugado 33 partidos, casi todos de suplente, había perdido la titularidad que tuvo con Ferguson y metió 9 goles. Muy flojito el año. Mira, me acordé ahora que preguntaste. Ferguson estaba desde el Mundial 86. Sí. Desde que terminó el 86 hasta ahí, hasta ahí, el 2013. 13. O sea, 27 años Una locura. dirigiendo en primer nivel, sacando campeón. De todo. Todo lo que De jugó, todo. lo ganó. Y bueno, volviendo al año que estábamos. Sí. ¿Ese fue el año que hizo el gol con la cara al Chelsea? No, el gol de cara al Chelsea Sí. fue en 2011. Antonio Valencia, el ecuatoriano que acaba Sí. de llegar al Manchester United, tiró un centro bajo, Chicharito apareció por el medio del área. Y le pegó mal. Le pegó muy mal. Le pegó tan mal que el remate pegó en su cara y entró. Es un momento hermoso, es un meme divino de fútbol. Black stays down for Valencia. Nani's near post. And it's in for Javier Chicharito Hernandez. Yet again, sorry Martin, the movement of Valencia has embarrassed Ashley Cole. That's twice now. First with his goal and now with the setup. They've exposed Ashley Cole down that side. One pretty simple one this, the other was a better move from Valencia, but he just loses speed, he spins off, and again look at the centre of the defence. They're far, far too deep, and he almost misses this young man. He trips over and he kind of hits it off himself. There you go. He chips it up and hits himself in the face with it, but you've got to be there to miss them. There you go, a little 1-2, and it doesn't matter. That's fantastic goal. He set up his own header. It doesn't matter though, it means to an instinctive goal scorer. A first official goal for Manchester United.
And I would venture to say many more to come. Yeah, right in the face. When it doesn't matter. It's just if he looks at that big scoreboard. ¿Verdad? Me decías que llegó Lucho Fangal y le devolvió el pasaporte, básicamente. Sí. Era un momento complicado para Chicharito, un año bastante complicado en el Manchester y también en la selección mexicana porque perdió la titularidad y fue suplente durante casi todo el Mundial de Brasil de 2014, a pesar de que le dio el tiempo para hacerle un gol a Croacia. Ganó 3-1 y se clasificó a octavos. Bien, con gol de Chicharito, muy Exacto. Pero los años en Inglaterra, al menos por ahora, se habían terminado y había que irse a España. We gotta change Chicharito, so much better than Defoe with the NHL. So let's change Chicharito. Oh, little Mexican paceman down at West Ham. Hernandez. Oh, Hernandez, he bangs him in. He bangs him in. He bangs him in. Chicharito. 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 We're gonna Chicharito. Después de su peor año en el United, Chicharito termina en el Real Madrid. Es así que no se la esperaba a nadie. No se la esperaba. No se la esperaban ni los hinchas del Real Madrid. Ni él se la esperaba. Sí, obvio. Fue el último fichaje del Madrid en ese periodo de pases. Llegó a préstamo y nadie entendía muy bien para qué lo habían traído. Acababa de llegar James Rodríguez, que el Real Madrid había desembolsado un montón de guita para traerlo. Y nos había dejado un buen par de goles en el bolso a nosotros. También en Uruguay, sí. Venían de ser campeones de la Champions League, esa Champions que empatan los descuentos Sergio Ramos y que después le pasan por arriba al Atlético de Madrid en el alargue. De verdad. Tenían a la BBC en su mejor momento, tenían a GC. ¿Te acordás? Tenía GC que hasta ese momento era un jugador que prometía mucho, ahora es un gran cantante de reggaetón. La verdad, lo felicitamos en este nuevo emprendimiento. Por supuesto, y habían vendido a Morata porque consideraban que Morata no era suficientemente bueno para el Real Madrid. Esa costumbre que tienen de traer cosas de afuera. Sí. Y así, como no se entendía para qué había ido, le costó muchísimo encajar. Fue muy difícil para Chicharito, tuvo muy pocos partidos de titular, además era un equipo prácticamente armado porque no se movía cada mucho. Cada nene. Cada cristiano, y acaba de llegar Toni Kroos, me acabo de acordar de esto. Es verdad. Ese año que llega Chicharito también es el inicio de esa dupla Toni Kroos-Modric en el Real Madrid. Que tantos réditos ha dado. Sí, por supuesto. Casi siempre entraba desde el banco de suplentes. En septiembre, por ahí, hizo sus primeros goles, le hizo 2 al Deportivo de La Coruña. Que ya no era el Super Deport. Exacto, pero él no era una garantía de gol. No hacía goles siempre, jugaba poquito. Pero tuvo un momento que valió todo. ¿Sí? Todos los intentos, todas las críticas. Todo. Un partido que los hinchas del Real Madrid recuerdan hasta hoy, a pesar de que el Madrid no fue campeón, y por el que todavía tienen mucho cariño con Chicharito. El derbi. Exacto. Un partido por cuartos de final de Champions League contra el Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que en esa temporada, después de haber perdido la final de la Champions, lo tuvo de hijo al Real Madrid. ¿Es verdad? Le ganó la final de la Supercopa de España, le ganó o le empató en el Santiago Bernabéu por la Liga y le ganó en la Copa del Rey con ese partido que mete 2 goles el Niño Torres, que acababa de volver. Cierto. Lo tenía de hijo. Pero hablamos a la Champions. ¿Cómo fue esto? Y ahí me acordé del partido. Este era el reencuentro en Champions desde esa final. Claro. Desde esa final que ganó el Real Madrid. La ida había salido 0-0 y la vuelta seguía igual. El técnico del Real Madrid, que era Ancelotti, sorprendió a todo el mundo en ese partido metiendo a Chicharito de titular. Era el 9 titular, fue Chicharito en ese partido. Fue un partido además muy raro porque había jugadores lesionados, había jugadores suspendidos. Tan complicado estaba el tema que Sergio Ramos jugó de 5. Bueno, un delirio de eso que se le permite a Ancelotti solamente por ser porque Ancelotti tiene 3 Champions ganadas, sí señor, haga lo que usted quiera. Y qué bien que juega la pelotita. Los que hemos podido ver algún video de él en YouTube, porque verlo nunca, no es coetáneo, no hubo chance, pero jugadorazo. Volvamos. Muy bien. Cuestión que no pasaba nada hasta que en el minuto 88. Ahí nomás del final, Cristiano Ronaldo mete un pase al medio, aparece Chicharito, la manda a guardar, el público madridista se vuelve loco, se le tiran todos los jugadores arriba. La gente que tenía carpetas de memes sobre Chicharito jugando de 9 la tiran a la papelera de reciclaje y empiezan a hacer nuevos. ¡Qué divino! Fue así. Fue su partido en el Real Madrid, donde salió campeón del mundo a nivel de clubes. Contra San Lorenzo. ¿Cuánto has dicho que añadir? ¿3 más? Sí, 4 casi hay que añadir con la lesión de ahora. 4. ¡Se me para el bicho! ¡El bicho va a chutar! ¡Regala Chicharito! ¡Gol, gol, 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 gol!
Chicharito. Gol, 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 gol del mexicano. Gol de Chicharito. Jugador del Madrid. Tocó James. Jugó para el bicho. El bicho le fue de 1. Se fue de 2. Llevó el balón a Chicharito. Y Chicharito en boca de gol. Marca el primero del Madrid. Marca Chicharito. Real Madrid 1, Atlético 0. Fútbol portátil. Y de ahí, del Madrid, pasa para Alemania. Exacto, termina el préstamo, hace la pretemporada con el Manchester United, tiene como una amague de que capaz que se queda, pero seguía Van Gaal en el equipo y no lo quería para nada. Y se va al Bayer Leverkusen por 12.4 millones de euros. Negocio redondo para el Manchester United, ya que no lo iban a tener más en cuenta. Y para Chicharito, que vuelve a ser el de antes. Y además el tiempo demostró que tendría muy buenos números con el Leverkusen. Sí, fue de los momentos más regulares en su carrera. Llegó a Alemania en 2015 y jugó 2 temporadas. En la primera metió 26 goles entre Bundesliga, Copa de Alemania y Champions League. Y en la segunda hizo 13. En el medio de esto volvía a ser titular en México y metía goles como loco. Antes del 2017 llevaba 45. En 6 años en la selección mexicana metió 45 goles. Poquito más de 6, pero andaba por ahí. Andaba por ahí. Pasó a Cuauhtémoc Blanco y estaba segundo en la tabla histórica. Solamente le quedaba un nombre por pasar. Y el nombre es Jared Borghetti, que estaba a 1 nada más de alcanzarlo. Y Chicharito recién con 28 años. Recién 28 años. Era obvio, todo el mundo lo sabía, todo el mundo lo veía venir, que iba a superar a Borghetti en cualquier momento. Pero antes de eso, cambió de club. Cambia de club y vuelve a Inglaterra. El West Ham United lo compra por 17.8 millones de euros. No sé si viste que es cada vez más. ¿Va escalando? Sí, no sé si hay una inflación ahí, no sé cómo está la economía, 12 pero... millones, 18 millones. Anda ahí siempre. Y bueno, y Chicharito se muda a Londres. Con los Hammers. Exacto. Nunca vamos a saber si es que tenía la cabeza en otro lado, si es que le pasan cosas con Inglaterra, si el estilo de juego del equipo no iba con él, qué fue lo que pasó. Pero lo cierto es que desde que llegó al West Ham no volvió a ser el mismo. ¿No? No. ¿Viste que yo te dije que en el Bayer Leverkusen había hecho 26 goles en una temporada y 13 después? Sí. Bueno, en su primer año en el West Ham arrancó como titular, pero terminó siendo suplente y saliendo desde el banco en 12 partidos. Vos tenés, si mirás las cifras de partidos jugados de Chicharito, tenés unos 30 y pico de partidos jugados. Pero hasta que llegó al West Ham. No, en el West Ham. En el West Ham tenés 30 y pico de partidos jugados en esa primera temporada, pero 12 como suplente. Es algo que no era lo que se esperaba de él, claramente. Ahí cuando ves ese número te das cuenta que ahí hubo algo que falló. En esa temporada hizo solo 8 goles. Bajo el promedio. Y en lo que va de esta temporada, la temporada 2018-2019, ya perdió el puesto de titular, no arranca siendo titular. Jugó solamente 2 partidos siendo titular y metió un gol. Su primer gol en la temporada, que fue hace nada, el 3 de noviembre contra el Burnley. Ganó 4-2 el West Ham. Se le vino otro bajón como cuando estaba en el United. A nivel de clubes sí. A nivel de selección no. ¿No? Alcanzó a Borghetti en la tabla de goleadores como se venía de venir y llegó a 50 goles con México. El último contra Corea del Sur en el Mundial de Rusia. El orgullo de papá, me imagino. Y no es para menos. El padre fue a un solo mundial y no pudo jugar. El hijo fue a 3, hizo goles en los 3. Que es algo que no es una marca común, no pasa siempre. Solamente lo hicieron Rafa Márquez y Cuauhtémoc Blanco en México. Y Rafa fue a 5. Rafa fue a 5 mundiales. Y se convirtió en el goleador histórico de México con 30 años. Un ídolo que todavía puede dar mucho más, porque ahora se le vienen Copas América, más torneos de CONCACAF, quizás, ¿por qué no?, Juegos Olímpicos y quizás, ¿por qué no?, otro mundial. Está en edad en el que busque que México se saque esa mufa que arrastra desde Estados Unidos 94 y que por fin pueda superar los octavos de final de una Copa del Mundo.